Ya que estáis en Antequera, no debéis dejar de visitar el Torcal, el gran ignorado, a pesar de haber sido declarado desde 1929 sitio histórico de interés nacional. Quizás se deba a que nunca ha sido objeto de turismo fácil y a que la gente, desde hace mucho tiempo, ha venido desligándose de lo que espontáneamente la naturaleza ofrece. De modo que la belleza del paisaje, y más si ésta es arisca e indomeñable, no se aprecia sino a condición de que en sus cercanías pongan una boat o una discoteca. La enorme dificultad de sus accesos hasta hace unos pocos años, partiendo de la venta del rosario en intrincado itinerario, la facilidad de perderse entre sus piedras, a no ser que se contara con un guía experto. Hoy al menos hay 2 itinerarios señalizados que posibilitan su recorrido sin necesidad suya. La arrastrada fama de que en tiempos sus rincones sirviesen de guarida a algún bandolero, quizá hayan retardado más de lo debido su conocimiento. Y eso que no ha carecido de cantores de su belleza. Aparte de poetas locales, la musa modernista de Salvador Rueda dijo de él: el Torcal es heráldico, combina con sus piedras cuarteles y dragones, y dominó gigante, arremolina con grandes fichas rotos torreones. Otro Salvador, González Anaya, le hizo en el capítulo de una de sus novelas eventual paisaje donde se movían los protagonistas, y aparte descripción somera de su panorama, escondidos en uno de sus callejones, no creo que fuera sobre dura piedra, sino sobre el mullido herbazal que también de vez en cuando ofrece, un hombre y una mujer efectúan un ayuntamiento extramatrimonial. No recuerdo ya si después, como Dios manda, se casan. Pero salid hoy por la antigua carretera de Málaga, recorriendo un camino histórico en que os saldrán al paso sitios donde se liberaron, como en la llamada Boca del Asno, batallas enormes entre moros y cristianos, en las que se consolidó la gesta de la Reconquista. A la derecha, llegaréis, siguiendo sinuosidades, al centro del Torcal, donde el ayuntamiento consiguió la realidad de un albergue acogedor y la iniciativa de unos cuantos enamorados de sus bellezas puso al alcance de los no alpinistas esta enorme ciudad que es esta sierra enorme. Allí, siguiendo sin más los pasos señalizados, asomados a las ventanillas, podéis ver una síntesis geográfica y casi pictórica de lo que es Andalucía, con los montes amedrentando los horizontes, las casas señeras en sus cimas, pueblos blancos en el regazo de sus faldas, una prodigiosa luz alumbrando el entero panorama y el mar azul quieto en la lejanía. Allí podéis subir al púlpito si queréis conversar con los pájaros, las rocas o las zarzas, y encallejonados como estáis entre piedras, teniéndoos que apartar para dejar paso a un pacífico buey solitario, o apartando vosotros mismos la carroña de un águila abatida sobre vuestras cabezas, tal vez el perfil del aguilucho. Vuestra mirada de pronto se derrama sobre el verdor de un prado increíble, a 2 pasos de la dura roca, llena de ternura, pues ha permitido sobre sus crestas el nacimiento milagroso de la hiedra fresca y continuamente regada, prodigioso del macetón. Si para este momento estáis cansados, buscad que por alguna hendidura sale el reguerillo de un agua fresquísima, que os enjugará la garganta seca, más que por el calor, por la emoción que la contemplación de tanta belleza produce en vuestros corazones hendidos.
Os asombrará que a los ojos de casi todos los españoles permanezca ignorada esta ciudad encantada, este milagro de espontánea arquitectura incaica en plena Andalucía, este descomunal decorado para una ópera de Wagner, esta catedral hermosa, obra directa de Dios, con el cáliz en perpetua ofrenda sobre barrocos altares de piedra. Di una pietra le sorse la terra, Babilonia, la strada Bajando entre montes, el agua acerca la vega presentida. Es buena ocasión para meditar sobre el espíritu de la ciudad y de sus pobladores. Guerreros venidos de Castilla con las huestes del infante, gente de la nobleza que en las armas consiguieron lustre y prebendas. Pueblo llano venido a nuestra ciudad a repoblarla, cuando los moros la tuvieron que abandonar y se refugiaron cerca de la Alhambra, en un desmonte que por ello se llamó desde entonces la Antequeruela. Gente de iglesia muy celosa de protocolos y privilegios, pero cultivadora y propulsora del estudio de las humanidades. Inficionados del nuevo espíritu burgués, cuyo dinero nuevo promovió las artes, dio suntuosidad a la ciudad y estimuló la industria. Gente venida del extranjero o de otras regiones de España al señuelo de la floreciente prosperidad. Invasión pacífica de franceses, que después de Napoleón se nos llegaron a afincar en este hospitalario lugar, hombres tenaces de las parameras sorianas, logroñeses de la laguna de Cameros. El peonaje agrícola, en sus comienzos, se especializó en las varias artesanías y llegaron a dominar las nuevas técnicas. Cuando advinieron los primeros movimientos sindicalistas, los obreros antequeranos hacía años y años que se reunían para defensa de sus intereses y cuentan que incluso llegaron a tener un ateneo donde leían y comentaban la prensa de aquel tiempo en el mundo. Un vecino de la ciudad, progresista y con iniciativas, José Moreno, se marchaba a Manchester y se enteraba de los últimos adelantos en la industria textil para implantarla en Antequera, y escribía a su mujer unas deliciosas cartas desde Inglaterra, dándole instrucciones para adoctrinamiento de su hijo en la nueva mentalidad. Y el campo, siempre el campo, despensa y fuente principal de su riqueza. Sus hombres han alegrado sus ojos en sus regadíos, han doblado la espina sobre sus secarrales. El campo ha dado de qué vivir a sus gentes e inclinados sobre sus surcos han visto cómo se les venía la muerte, están callando. Las ferias que celebran alrededor del campo se montaron en mayo para la adquisición del ganado necesario para las faenas pendientes y en agosto para la diversión y el esparcimiento, donde emplear alegremente el dinero obtenido tras la recolección. La gastronomía antequerana, exceptuada la dulcería, casi siempre de origen conventual y eclesiástico, gira alrededor del campo. La porra, con la variopinta gama de las porrillas, entre las que se distingue la chafaina de asadura, era el plato comunal de los antiguos cortijos.
que reunía en la gran cocina a los que vivían en él cuando no se llevaban los elementos que componen su receta colgados del ubio que uncía la pareja de bueyes camino del Tajo cuando éste caía lejos. Bajemos a la ciudad otra vez a descansar de nuestros itinerarios y excursiones. Desembocaréis en la Alameda. Y a 2 pasos, a vuestra izquierda, está el paseo. En el vocabulario popular no ha predominado ninguna nomenclatura circunstancial, sino el paseo por antonomasia. Sucesivamente, tomándole el terreno a los desmontes que se asoman a la Vega por la parte cercana a la vía del ferrocarril que enlaza las Andalucías, el camino de los viajeros ingleses, según Emilio García Gómez, luego vinieron la glorieta de Rojas Pérez, antequerano lleno de iniciativas en pro de la ciudad. Glorietas del Corazón de Jesús y de María.
Paseo de García del Olmo, gobernador en Málaga y notario en Antequera. Miradores todo prodigiosos del campo antequerano, junto con el Paseo de los Colegiales y los jardines del Mapa, porque hasta no hace mucho había uno preciosísimo de España, con los reguerillos de los ríos, los empingorotados Pirineos de Escayola, las azuladas cumbres del Moncayo, Sierra Morena, dominando el panorama de nuestra Andalucía. Pero en el paseo estamos y aquí nos quedaremos un ratillo, descansando de nuestro largo periplo, a través del tiempo y de los varios paisajes, sentados en un banco. Los de piedra son algo incómodos, pero son cómodos los de madera, mientras divisamos las moderadas arideces de los montes que circundan la ciudad. Plaza de Toros y los caminos en cuesta nos impiden ver la peña de los enamorados, por donde sale el sol, pero enfrente están los cerros de Gandía, que diariamente naufragan en la sangre de los ocasos. Yo tengo predilección por este paseo y os recomiendo, a pesar de que quede menoscabado en su frondosidad, verlo un día de principios de otoño, a la tarde, con el suelo levemente dorado por las hojas que caen de los altos árboles, la atmósfera un tanto grisienta, en el fondo la marchosa figura del capitán Moreno, antequerano héroe en las guerras napoleónicas de España. Que Antequera no ha sido pródiga en estatuaria con sus hijos preclaros. Aparte estatuaria religiosa, Cristo y María, su madre, en sus respectivas glorietas, y el maravilloso monumento del triunfo de la Inmaculada en la plaza de Capuchinos, está el del capitán Moreno, y si acaso los bustos retirados hoy de sus primitivos emplazamientos
de su escultor, el antequerano Palma, y del buen sacerdote don Pedro Pozo, que tanto brujuleó para conseguir la erección de aquellas dos estatuas de Jesús y de María, dominando desde la altura la población. Ni poetas, a pesar de contar con tantos y tan buenos en toda sazón y tiempo, ni pintores, el perfil afilado de José María Fernández con sus ojillos escrutadores, don Paula con su chambergo que agrandaba aún más su nariz, algo parienta el del Bergerac, ni políticos, Romero Robledo, el pollo de Antequera, cuya personalidad e irresistible desparpajo sembró de anécdotas una buena parte de nuestro siglo XIX, ni médicos, Francisco Solano ejerció en Antequera su ciencia, y cuando Feijóo pregunta a sus corresponsales qué novedades dignas de mención hay por Europa, le contestan que un médico de Antequera causa sensación con sus técnicas curativas, que toman su base en la minuciosa observación de los pulsos. Eso sí, está la negrita, una dama en bronce del empelucado siglo, evadida de la Revolución Francesa, con su talle gentil y húmedo del agua que la adorna y guarda, dejando ver la pierna como al desgaire, y con qué incitante sabiduría. Confieso, sí, mi predilección por este paseo en que estamos, con su aire decimonónico britanizante, poblado siempre el aire de algo que se creería neblina, pero que son las miasmas vagonosas de la melancolía, y adensado de notas musicales que, perdidos ya el original sonido, siguen resonando en el recuerdo de aquellos conciertos de la banda municipal, completa de cuerda, percusión y viento, tan atentamente seguidos por los muchos aficionados, presidiendo los juegos de los niños. Incluidos los jardines de la Negrita, prolongación y extremo del paseo, donde la dama luce su belleza palaciega, envuelta en un ambiente colonial, con su banco circular que popularmente llamaban de los disgustados, y la casa del guarda. Y el recuerdo del arrullo de las palomas que ya no están, como ya no están tampoco en su lago, en el declive que forma el terreno, que unos escalones salvan enfrente de la glorieta del Corazón de Jesús, los patos que surcaban las aguas tranquilas. Si siguen, que no sé si siguen todavía, son otros muy distintos a los que oyó graznar Azorín, como que dicen que son mudos y proceden de Francia los del estanque del Romeral, el aplacible cuartel general de Romero Robledo, con sus tranquilas glorietas para el diálogo, sus puentecillos que salvan obstáculos y desniveles, la deliciosa flor del membrillo orlando los caminos, el merendero de piedra,
Los sauces inclinándose sobre las sosegadas aguas, la barca abandonada mecida levemente por el airecillo de la tarde. Queridos amigos, y veámonos. Yo quedo aquí sentado en este banco, en el jardín que prefiero, a la sombra de estos viejos árboles que nunca sabré cómo se llaman, pero que me gustan. Plátanos orientales, soforas, árboles de la pimienta. A 2 pasos de la Negrita, por detrás y arriba los demás jardines más al gusto francés que este, ved junto al árabe arrayán el pino y el ciprés recortados o enlazados en arco escoltando vuestro paso. Estos jardines del paseo, donde en la casa del guarda que os he dicho, lo mismo puede vivir el guarda que un coronel inglés retirado que hizo la campaña de la India, están hechos más al gusto inglés y son más románticos. En su melancolía suscitan vagorosos recuerdos de una sosegada infancia, a pesar de conflictos y de guerras, y de una adolescencia en vilo, a fuerza de emociones que le llevaban a uno de sorpresa en sorpresa.